Hola, en este video vamos a hacer el cálculo del dominio de una función. Específicamente en este video vamos a trabajar con funciones polinómicas y para ello es pertinente recordar qué significa el dominio de una función. Voy a leer textualmente y el dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles de entrada de x. Ahí está la clave, ¿sí? Para los cuales existe un valor asociado de la función f de x. Es decir, yo puedo tener un conjunto de números y dentro de ese conjunto de números no necesariamente todos los elementos hagan parte del dominio. Si yo puedo tener unos números que no pueden entrar a la función. Eso me lo define la naturalidad o la característica que tenga la función, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo pronto, lo que necesito que se tenga presente es que el dominio son los valores posibles de entrada de X. Eso es lo que define el dominio, básicamente. Recordemos además cómo es la característica o la nomenclatura que hacemos para denotar una función. Básicamente tenemos en un curso de cálculo en una variable, ¿sí? Tenemos una variable dependiente y tenemos una variable independiente. Por lo general, pero no es una camisa de fuerza, la variable dependiente la solemos denotar con la letra y viene a representar el conjunto de salida, ¿sí? O los elementos que conforman el conjunto de salida, mientras que la variable de entrada es la variable independiente, es decir, es la variable que puede tomar los valores, mientras que y espera los valores de x para saber qué valores tomar. Y tenemos la función que es básicamente la regla que me va a unir los dos conjuntos. Ustedes pueden tener, por ejemplo, acá voy a escribir que la variable de salida sea la letra m, que la función sea g y que la variable independiente sea la letra t. ¿Sí? Noten que la estructura es la misma, lo único que cambia es las letras, pero yo puedo tener una función con estas características. ¿Sí? Eso es una forma general y es como solemos trabajar. ¿Sí? Otro aspecto muy importante es que nosotros podemos tener una cantidad inmensa de funciones, pero las que a nosotros nos interesa en un curso de cálculo convencional son las funciones de variable real a variable real. ¿Qué significa esto de variable real a variable real? Recordemos que nosotros tenemos un conjunto numérico, el conjunto de los números reales, ¿sí? Que dentro de ese conjunto, a su vez, están otros conjuntos numéricos. Está el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales e irracionales, ¿sí? A lo que se refiere esto es que x, que es la entrada, ¿qué tipo de números va a tomar? Va a tomar los números que estén dentro del conjunto de los reales. ¿Y qué salida vamos a esperar o qué valores de salida va a tomar y? Va a tomar también números del conjunto de los reales. Es decir, x puede ser un número entero, como por ejemplo el -1 o el 5. Puede ser un número racional, como por ejemplo un medio, 0,5, ¿cierto? Puede ser también irracional, como por ejemplo la raíz de 2, el número pi, el número ¿cierto? En síntesis, cuando definimos esto, quiere decir que la entrada puede tomar cualquier conjunto, cualquier número, ¿cierto? Y la salida puede ser cualquier otro número. Por ejemplo, un caso opuesto a este, si yo tuviese una función de variable natural, ¿cierto? A variable real. Aquí ya la cosa cambia. Ya la entrada está restringida a un conjunto muy pequeño, que son el conjunto de los números naturales, que recordemos que son los números que nos sirven para contar, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito del número natural. Esto hace que, por ejemplo, X solo pudiese tomar este conjunto numérico y no pudiese tomar, por ejemplo, el -5, el -8, raíz de 2, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vamos a entender que
X va a recibir números reales y Y va a devolver también números reales. Listo, entonces con eso acabamos de ver bajo qué conjunto numérico está trabajando la entrada de nuestra función y la salida de nuestra función. Ahora, ¿qué tipos de funciones vamos a empezar a ver? Vamos a iniciar con una de las más sencillas, que son las funciones polinómicas. Y tiene, digamos, definiciones más extensas, digamos algunas más detalladas, pero en síntesis, cuando nosotros trabajamos funciones polinómicas o funciones en general, iniciamos con expresiones algebraicas. Iniciamos con polinomios, con expresiones racionales e irracionales. ¿Sí? En síntesis, la función polinómica es aquella cuya expresión algebraica de todas las que hay es un polinomio. Y pues inicialmente se nos presenta que de forma general un polinomio se ve de esta manera, que puede asustar o intimidar al inicio cuando uno está empezando a familiarizarse con el uso del álgebra en las funciones, pero básicamente el polinomio viene de unas palabras que se llama poli, que significa muchos, y nomial, que significa término. Es decir, que estamos trabajando con algo de muchos términos. Bueno, entonces necesitamos saber qué es un término, específicamente un término algebraico, también conocido como un monomio. ¿Sí? Un polinomio también se puede ver como varios monomios o varios términos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es un monomio? Miren que por ejemplo acá tenemos un monomio, este es otro monomio, y así sumado sucesivamente tenemos otro monomio y otro monomio, ¿cierto? Un monomio en álgebra no es más que la agrupación de algo que se llama signo, que en este caso puede ser positivo o negativo, un elemento que llamamos coeficiente, que es este a sub n, un término, algo que se llama variable literal, que vienen siendo, digamos, las letras. Bueno, yo sé que acá hay muchas letras, pero centrémonos en la variable. Y tenemos algo que está elevándose, se llama exponente en una potencia. ¿Sí? El conjunto de todas esas características en álgebra me definen un monomio. Ejemplos de monomio. Fíjense, por ejemplo, en esta parte tenemos 5x elevado al cuadrado. El 5 vendría siendo el coeficiente, la variable x vendría a ser la variable literal y el 2 que está acá elevándose con el x vendría a ser el exponente. Otros ejemplos tenemos menos 8a elevado al cuadrado para que noten que no necesariamente solo existe con la letra x, sino pues de forma general. Son solo eh, una convención, pero pueden ser cualquier letra que uno pueda definir en el contexto en el que está trabajando, ¿cierto? Tengo menos 18x a la 20, entonces este menos 18 sería el coeficiente, la x la variable literal y el exponente. Entonces noten que esta forma general viene a traducirse a cada uno de estos términos. ¿Sí? Por lo tanto, un polinomio viene siendo varios de estos términos juntos o agrupados por operaciones como sumas o restas. Ahora, estos polinomios o estos términos algebraicos no pueden ser de cualquier forma, tienen unas características o unas normas para que al juntarse se pueda decir que se satisfacen un polinomio. Y la primera de ellas es que los números que están acá elevados como potencias, única y exclusivamente pueden ser enteros positivos o naturales también, o enteros positivos, es exactamente lo mismo. Tenemos que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, un millón, cualquier número que sirva para contar, pero fíjense que no pueden ser ni fracciones, es decir, yo no puedo tener x a la 1 medio, o sea, sí lo puedo tener,
pero no sería un elemento parte de un polinomio, ¿sí? Para que sea polinomio, todos sus monomios, todos sus términos tienen que cumplir estas características. Esto vendría a ser, que lo veremos en una clase siguiente, una raíz cuadrada, ¿sí? Y ya no hace parte de un polinomio, ya hace parte de una expresión irracional. Tampoco pueden ser negativos, es decir, yo no puedo tener x elevado a la menos 2 para un polinomio. ¿Sí? ¿Y qué pasa con sus coeficientes? Los coeficientes son números reales, es decir, en el coeficiente sí puedo tener que sea positivo, que sea negativo, que sea fracción, y que entre otros, ¿cierto? En este caso, miren qué coeficientes tengo: el 5, tengo el -8, el -18. ¿Por qué creen ustedes que el 3 es un término algebraico si solo vemos un número? Bueno, pues resulta que ese 3 está multiplicándose de forma invisible o implícitamente con un x elevado a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. Es decir, que este x elevado a la 0 es un 1. Por eso es que 3 por 1 igual a 3. Pero hace parte de un término algebraico, solo que está oculto. Es un término cuya potencia de la variable literal es 0. ¿Sí? Entonces, teniendo estas reglas en mente, aquí tenemos algunos de los ejemplos de funciones polinómicas. Tenemos a f de x es igual a x más 2. Miren que x es un término algebraico, es un monomio, el 2 también es un monomio y se están sumando. Por lo tanto, esta expresión algebraica es un polinomio. Esta otra función f de x, noten que tiene tres monomios, este y este. Tengo el coeficiente 3 con x con potencia 2, se está restando con un coeficiente 5 con x elevado a la 1, más un 1 que está multiplicando con un x a la 0 que no se ve porque pues x a la 0 es 1, ¿cierto? También es un ejemplo de polinomio. Y finalmente tenemos que g de x es igual a este término algebraico más este otro término algebraico. Todos estos tres son funciones polinómicas porque cumplen que cada uno de sus términos respeta estas dos reglas. Perfecto. Ahora ya hemos definido o ya hemos establecido cuáles son las funciones polinómicas, qué características tienen. ¿Cuál será entonces el dominio o los valores que puede tomar la variable x en cada uno de estas funciones polinómicas? ¿Sí? Pues resulta que los polinomios, debido a cómo están construidos, no tienen ninguna restricción. No tienen ninguna restricción. ¿Esto en qué se traduce? En que si yo tomo todo el conjunto de los números reales, si todo el conjunto numérico que tenemos disponible para nosotros darle valores a x, yo puedo tomar todo ese conjunto. Es decir, el dominio de todas las funciones polinómicas es todo el conjunto de los reales. Recordemos de acá arriba que establecimos que nuestra entrada va a ser el conjunto de los números reales. Ya si yo cojo todo el conjunto, ya va a depender de la función. Hay funciones que no van a tomar todo el conjunto de los números reales, sino que van a tener algunas limitantes. Por ejemplo, que cojo todo el conjunto de los reales menos el número 5. Eso es una restricción del dominio. Ahora, en las funciones polinómicas no pasa eso. Las funciones polinómicas, el dominio de cualquier función polinómica es todo el conjunto de los números reales. Y se escribe así: el dominio de la función f. Si la función es g, se escribe el dominio de g. Si la función se llama m, se escribe el dominio de m. El dominio de la función es igual a todos los reales. Esa es una forma de escribirla. De escribir que estoy trabajando con todos los números. Es decir, que usted, por ejemplo, si toma este polinomio, ¿qué números puede tomar esta x de acá? Cualquiera, el que usted quiera.
no tiene restricción. Ya vamos a ver funciones que sí las tienen. Perfecto. Otra forma de definirle el dominio para las funciones polinómicas y yo expresar también esto de todos los números, yo lo puedo escribir con este conjunto, ¿sí? Es decir, que el dominio de la función es este intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, que estoy tomando toda la recta numérica, estoy tomando todos los números reales. Bueno, y ahora con todo esto ya podemos pasar a la resolución de algunos ejercicios. Yo siempre recomiendo cuando el enunciado trata sobre encontrar el dominio de alguna función o algún conjunto de funciones, es primero ir identificando qué tipo de funciones son las que nos están entregando. Es decir, escribir al lado qué tipo de función es para luego saber si tiene o no tiene algún tipo de restricción detrás. Por ejemplo, si vemos el primer ejemplo de la función g de t igual a t cuadrado, podemos darnos cuenta que t cuadrado es un término algebraico. Por lo tanto, toda esta función es una función polinómica. Y habíamos visto que las funciones polinómicas no tienen ningún tipo de restricción. Por lo tanto, el dominio de esta función g es todos los reales. Recuerden que podemos escribir también que el dominio para expresar que no tiene restricción y que está tomando todos los elementos o todos los números del conjunto de números reales. Es decir, que vamos desde menos infinito hasta más infinito. Pasamos a al segundo ejemplo. Noten que también se trata de una función polinómica. Tenemos acá un término algebraico, otro término algebraico y se están sumando. Por lo tanto, también, al igual que la primera, es una función polinómica. Y por lo tanto, pues el dominio de esta función f es básicamente el conjunto de los reales o el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Es exactamente lo mismo, ¿no? La tercera, noten que también es una función polinómica. Tenemos acá un término algebraico, otro término algebraico y se están sumando mediante operaciones. Y pues en su conjunto es una función polinómica. Como es una función polinómica, exactamente lo mismo. El dominio de dicha función son todos los reales o en su defecto también como un intervalo de menos infinito más infinito. Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos otras. H de x también es una función polinómica. Noten que tenemos dos monomios o dos términos algebraicos que conforman un polinomio. Y habíamos visto que como ellas no tienen ningún tipo de restricción, el dominio de h es el conjunto de todos los números reales. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Esta función f de x que tenemos adelante será una función algebraica. Noten que lo de adentro es muy fácil notar, lo que está dentro de la raíz. Sí, es un polinomio, pero la función como tal no es un polinomio porque afuera de ese polinomio tenemos una raíz. Esto es una función irracional. Ya la veremos en otros videos, cómo es que se ataca su dominio y cómo es que se logra hallar conociendo qué tipo de restricción tiene una raíz cuadrada. Y abajo tenemos una función f de x también. Y noten que tenemos ya una división o una fracción, ¿sí? Tenemos este numerador, que es un polinomio, y este denominador, que también es un polinomio. Pero en su conjunto, como se están dividiendo dos polinomios, esta f de x se llama función racional. Y también tiene su forma de encontrar el dominio porque tiene una restricción en el denominador muy marcada, que la veremos en un siguiente video.